Hola, buenos días a todos. Bueno, pues yo os voy a hablar de patología digital, como no podía ser de otra manera, pero os voy a hablar de patología digital desde el punto de vista de la medicina de precisión y desde el valor que ésta puede aportar a vosotros los patólogos, ¿no? Y quiero hacer un poco de introducción hablando del patient journey, ¿no? del viaje del paciente oncológico que vosotros conocéis muy bien, ¿no? O sea, aquí en este viaje hay dos intervenciones con mucho impacto. Una sería el diagnóstico precoz y otra sería pues, definir el correcto tratamiento. Entonces, pues, bueno, esto ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos el diagnóstico histológico y molecular realizado, pues aquí, bueno, entran en protagonismo los tres pilares de la oncología, ¿no? Y aquí, pues, podríamos aplicar diferentes tratamientos. Entonces, estaríamos hablando de la quimioterapia estándar, de medicina de precisión, ¿no? Si el paciente, pues tiene alguna alteración genética tratable, o la inmunoterapia. Y bueno, luego podríamos hablar de combinaciones, ¿no? en este tipo de estos tipos de tratamiento. Entonces aquí, bueno, iniciamos los ciclos terapéuticos, los ciclos pues, en los cuales tratamos al paciente, y esto pues, también ha evolucionado mucho en los últimos años. De hecho, ahora podemos decir que los pacientes viven más y tienen más ciclos de tratamiento, y dentro de estos ciclos pues, vamos monitorizando al paciente porque bueno, el tumor se puede volver resistente, puede ser que no desaparezca y tener que hacer ajustes en ese tratamiento. Y lo cierto es que en los últimos años la parte del diagnóstico pues, también ha evolucionado mucho, ¿no? Desde las décadas de los 90 hasta la época actual, pues disponemos de herramientas en las cuales bueno, pues, tenemos mucha más información con la que entender mejor el tumor, ¿no? De hecho, antes hablábamos del diagnóstico era cáncer de pulmón y ahora pues hablamos de adenocarcinoma con EGFR mutado, por ejemplo, ¿no? O sea, de alguna manera vamos añadiendo capas de información, las cuales nos permiten no hacer un tratamiento único para un grupo de pacientes, sino que podemos estar hablando de tratamientos personalizados en función del contexto de ese tumor. Y para ello, pues, el diagnóstico es clave, ¿no? Y aquí es donde entra en el protagonismo el tema de los biomarcadores. Entonces aquí, bueno, pues esto se empezó con el suero, seguimos con la inmunohistoquímica, moleculares, y para ello, pues bueno, hay todo un proceso regulatorio, ¿no? Sobre todo cuando estos biomarcadores llevan a lo mejor un fármaco asociado, en las cuales, pues, definir el correcto flujo, ¿no? Y la estandarización y poderlo lanzar al mercado, pues, en un contexto adecuado. Ya centrándonos en anatomía patológica, uno de los grandes cambios en el diagnóstico ha sido precisamente los biomarcadores, ¿no? Los biomarcadores que nos ayudan a entender mejor el tumor, ¿no? A interpretar mejor los resultados y, por supuesto, pues, a definir un mejor tratamiento para ese paciente oncológico. Bien, y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos potenciar estos diagnósticos? Y por esto es un poco el por qué Roche Diagnostics está apostando tanto por la patología digital, ¿no? Pues al final se trata de agregar una infraestructura digital a este flujo de trabajo, la cual pues, nos permita trabajar mejor la información, entenderla mejor y tener herramientas que nos ayuden a la interpretación de ese resultado y la consecuente decisión al tratamiento. Y esto pues, lo hacemos básicamente con tres pilares, ¿no? Serían pues, los que ya hemos ido comentando a lo largo de este curso, ¿no? Pues la creación de la imagen con los escáneres, el procesado, el visor, ese nuevo microscopio para el patólogo y, por supuesto, toda la parte de análisis de imagen que veremos ahora más en detalle. Y es que la patología digital viene a hacer más sencilla la vida del patólogo, ¿no? O sea, de alguna manera, la patología digital permite hacer acciones que el patólogo ya hace en su día a día, pero de una manera mucho más sencilla, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que os pongo en pantalla, ¿no? El diagnóstico primario, que nos va a permitir hacer mediciones precisas, la integración de datos patológicos, capacidad para colaborar, bueno, formación, etcétera, ¿no? Pero además nos permite hacer cosas que hasta ahora no podíamos hacer, ¿no? Que es, por ejemplo, pues, evaluar casos en cualquier lugar y en cualquier momento, capacidad para clasificar por urgencia, bueno, diagnósticos rápidos, ver varias imágenes a la vez. Bueno, son toda una serie de funcionalidades que realmente potencian las habilidades del patólogo. Bien, vamos a ver un ejemplo de todo esto que estamos hablando.
tenemos un cáncer de pulmón, células no pequeñas, y aquí pues, bueno, el patólogo mira la hematoxilina y de alguna manera se pregunta, pues, bueno, primero qué ensayo voy a utilizar y qué recomendación le voy a dar al oncólogo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí se decide utilizar el PDL1, que como sabéis, pues bueno, yo no soy patólogo, aquí pues en la sala seguro que lo podrían explicar otras personas mucho mejor que yo, pero bueno, el PDL1 sabéis que se utiliza en pacientes avanzados o metastásicos. Y el patólogo pues, ha sido entrenado en la interpretación del PDL1 para dar un porcentaje tumoral, ¿no? O sea, en función del total de células que hay en la preparación, cuáles son positivas, y con esto tenemos que sacar un ratio, que es lo que al final nos está pidiendo el oncólogo para dar un tratamiento. Entonces, el patólogo, ¿cómo se entrena? ¿No? Pues se entrena de varias maneras diferentes, entre ellas pues, nos ayudan estos patrones que de alguna manera nos sitúan en el porcentaje tumoral en el que nos estamos moviendo. Pero lo cierto es que dar este número no es fácil, ¿no? O sea, hay muchas variables, ¿no?, que nos pueden afectar y nos pueden hacer pues, más complejo este diagnóstico, ¿no? Pues, podemos tener células inmunopositivas que enmascaran las tumorales, podemos tener una intensidad débil del PDL1. Además, pues ahora parece que el PDL1 se va a utilizar en pacientes ya operados, ¿no?, y en lugar de en biopsias pequeñas. Entonces, pues bueno, de alguna manera vamos a tener una pieza más grande, heterogénea, en la cual pues, bueno, pues vamos a tener más tiempo de diagnóstico y más complejidad, ¿no? Y sobre todo esto es especialmente crítico cuando este porcentaje se sitúa en el borderline de tratamientos terapéuticos distintos, ¿no? Esto sería entre el 0, pues menos de 1 y el 50. Bien, pues esto sería lo que ve el patólogo al microscopio, ¿no? Y aquí, pues bueno, pues con sus habilidades y con su entrenamiento tiene que ser capaz de dar este porcentaje. ¿Qué pasaría si tenemos un instrumento, una herramienta digital que analiza la imagen completa y nos selecciona todas las células que hay, nos discrimina cuáles son positivas de negativas y nos da un ratio total? Pues bueno, que pasamos de un workflow manual a un workflow automatizado, el cual pues ha sido entrenado para ello y nos va a dar un ratio de manera objetiva. Entonces, en lugar de ver al microscopio, lo veríamos en una pantalla con las herramientas digitales que nos proporciona pues, la patología digital, ¿no? Pues aquí podríamos hacer mediciones, podríamos además ver de manera simultánea la hematoxilina con el control negativo, con el PDL1, y poder trabajar de una manera pues, bueno, pues mucho más cómoda y mucho más adecuada, si me permitís la palabra. Y en definitiva, pasamos, pues, como comento, de un workflow manual con una puntuación que en ocasiones puede ser subjetiva y variada, ¿no? Cuando hablamos de diferentes patólogos, a un algoritmo que siempre pues, nos va a dar una puntuación objetiva y reproducible. Y yo, bueno, yo soy ingeniero y me gusta apoyar las palabras con números, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aquí os pongo, nosotros siempre que sacamos un algoritmo, pues bueno, como proceso para sacar el algoritmo tenemos que hacer estudios de validación, ¿no? Entonces, bueno, aquí sin entrar mucho en detalle, pues quiero que veáis que la reproducibilidad, pues realmente son unos números muy buenos, ¿no? Tanto en el positivo como en el negativo como en el promedio. Y esto es un ejemplo del PDL1, pero con estos tres pilares pues, podríamos abordar otro tipo de biomarcadores, ¿no? Entonces, tendríamos como ejemplo el ER2, aquí el algoritmo es muy diferente al del PDL1, aquí pues, el sistema en rojo nos va a marcar lo que serían las membranas y nos va a clasificar además por niveles de intensidad, el tipo de tinción, o el SIS, que aquí pues, bueno, este algoritmo además tiene un workflow específico, el cual pues ya nos indica en el mapa de la preparación, nos va a indicar aquí por unos colores las zonas de mayor amplificación, o sea, de alguna manera ya está ayudando al patólogo a dirigirse a las zonas más relevantes. Y el sistema te va a contar 20 células y para cada célula pues, te va a dar un ratio de positividad en función de las señales, ¿no? Bien, veamos más en detalle estos tres pilares que comentábamos, ¿no? Y aquí, pues bueno, lo que os presento es los que nos conocéis desde hace tiempo, sabéis que llevamos ya 10 años, ¿no? en este mundo, en el mundo de la patología digital. Empezamos con un portfolio, el cual nos permitió pues, ganar mucha experiencia y generar varios casos de éxito. Pero sí que es verdad que en un punto de nuestra historia vimos que no era la tecnología suficiente
para continuar creciendo y para abordar proyectos todavía más grandes, ¿no? Entonces, lo que decidimos es, en base a esa experiencia, descatalogar los productos antiguos y sacar unos productos nuevos que nos permitieran ir a los proyectos grandes acorde con las nuevas tendencias del mercado, como hemos ido hablando a lo largo del curso, ¿no? Entonces, tenemos una nueva serie de escáneres, una nueva serie de software y una nueva serie de algoritmos. A nivel de escáner, me gustaría remarcar que hemos hecho todo lo posible para que a nivel de laboratorio no tengáis que cambiar vuestra manera de trabajar, porque de alguna manera no nos parecía justo que vosotros tuvierais que cambiar el tema del pasar al cubre de fill, por ejemplo, como ayer se comentaba en alguna charla, tener que limpiar los portas, tener que cambiar el sistema de etiquetado, eran todo elementos que impedían poner en marcha la patología digital. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es cambiar el sistema de escaneo para que no tengáis que cambiar vosotros vuestra manera de trabajar y que desde el primer momento el sistema pueda funcionar sin mayores contratiempos. Entonces, entrando un poco más en detalle, tenemos la parte de los escáneres, que ahora mismo tenemos dos modelos, el pequeño y el grande, para entendernos, el DP200 y el DP600, que los que habéis venido al taller lo tenemos ahí arriba. Toda la parte del software, tenemos una versión on-premise, el nombre es UPath, y una versión cloud, que esta es nueva de este año, que le hemos llamado Navify Digital Pathology. Y, por supuesto, acompañando este ecosistema, toda la parte de algoritmos de imágenes que ya hemos ido comentando. ¿Cómo podemos completar todo este sistema, ¿no? Y hacerlo interoperable y, sobre todo, que pueda crecer en un futuro y que se pueda adaptar a vuestras necesidades, ¿no? Nosotros hemos entendido que realmente no podemos trabajar con un sistema cerrado y que es necesario, para abordar grandes proyectos, disponer de una plataforma abierta. Entonces, en este sentido, ¿en qué estamos trabajando? Pues a nivel de escaneo ya estamos trabajando con el estándar de imagen, el DICOM, que sé que aquí hay mucho forofo del DICOM en esta sala. Entonces, nuestros escáneres ya podrían enviar a nuestro software o a otro tipo de software imágenes en este formato. Y de la misma manera, nuestro software lo estamos preparando para que pueda adquirir imágenes en este formato de otro tipo de escáneres y no solo de los nuestros. Y lo mismo un poco con los algoritmos. Con los algoritmos, nosotros tenemos nuestro roadmap de producto, vamos a seguir sacando nuestros algoritmos en base a los biomarcadores de alto valor, pero hemos desarrollado una API abierta, una Open API que se dice en inglés, que básicamente, sin entrar mucho en detalle técnico, es una puerta que abrimos al sistema para poder incorporar algoritmos de terceras empresas. Este sería un poco nuestro roadmap. Ahora mismo, tenemos lanzado al mercado esto que veis, el escáner pequeño, el DP200, con el UPath y con todos los algoritmos. Con esto lo que hemos conseguido es crear lo que nosotros llamamos una base sólida. Es un sistema que funciona de manera controlada y, para determinados casos de uso es la solución perfecta para muchos hospitales. Entonces, sobre esta base, ahora pretendemos ir construyendo. ¿Cómo vamos a construir? Pues escalando en número de usuarios, en número de preparaciones, ¿no? En número de datos, este sistema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con el escáner grande, ¿no? O sea, sin el escáner grande, hasta ahora no nos podíamos plantear este escenario. Y también se nos abre la puerta de este sistema en la nube del Navify Digital Pathology, con el que poder abordar este tipo de proyectos desde otro punto de vista. ¿En qué estamos trabajando? En nuevos algoritmos, mejores y más precisos, incluyendo todo el tema de citología, ¿no? El tema de citología, todavía hay mucho que hacer en patología digital, pero nosotros ya estamos ahí porque sí que creemos que es una parte que podemos y que debemos digitalizar, ¿no? Entonces, nosotros lo vamos a acompañar de algoritmos y de flujos de trabajo específico para citología. Y completando esta solución vamos a tener una colaboración con empresas de terceros para proporcionar mejores algoritmos, ¿no? que puedan cubrir vuestras necesidades. Entonces, aquí os voy a mostrar un ejemplo. Hemos llegado a una colaboración con la empresa IDEX, ¿no? Igual que otras empresas. Y aquí la gran diferencia es que en lugar de hablar de algoritmos basados en inmunohistoquímica, estamos hablando de algoritmos basados en la atención primaria. Es decir, a través de la hematoxilina podemos captar la morfología y centrarnos en determinadas características del tumor con la que predecir, hacer un posible pronóstico. Entonces,
explicado muy rápidamente, este sistema utiliza un sistema de Deep Learning, igual que el nuestro propio. Aquí se hacen muchos ciclos de verificación con decenas de miles de imágenes para establecer lo que se llama el Ground Truth. Y bueno, una cosa que quiero remarcar es que en todos estos ciclos de verificación, lo que serían los puntos amarillos son puntos verificados por patólogos, ¿no? O sea, aquí sí que tenemos ingenieros, tenemos informáticos, tenemos científicos de imágenes, pero también tenemos patólogos como vosotros colaborando en la fabricación de estos algoritmos. Entonces aquí os muestro un par de ejemplos, ¿no? Pues aquí, pues bueno, tenemos que a través de la amatoxilina, ¿no? Pues vemos un carcinoma invasivo, por lo cual no sería quizá necesario hacer la inmunohistoquímica. Y aquí pues, otro caso donde, bueno, donde el patólogo mirando al microscopio no había identificado un carcinoma de ducto infiltrante, ¿no? Porque era muy pequeño, pero el algoritmo sí que lo encontró, ¿no? Y este algoritmo, pues al final lo podéis utilizar para que se centre en muchas zonas del tumor, pues por ejemplo, las microcalcificaciones también. Volviendo a los números, y un dato que os quiero dar, que también me gusta compartir con vosotros, es que fijaros, o sea, los datos de sensibilidad a nivel del algoritmo por sí solos son buenos. Los datos de sensibilidad del patólogo mirando al microscopio son todavía mejores, pero si juntamos los dos mundos, es decir, el patólogo utilizando el algoritmo, llegamos al 100%. ¿Vale? Y esto, bueno, es un mensaje muy bonito que ya veis que la tecnología está aquí y está aquí para ayudaros y para potenciar esos diagnósticos de precisión que comentábamos. Hablaba de un sistema abierto y quiero compartir con vosotros pues nuestra visión a futuro, ¿no? De este ecosistema que estamos creando. Tenemos Nanify Digital Pathology, ¿no? Que es el sistema que va a englobar todas estas apps que vamos a ir añadiendo, ¿no? Y con el cual pues, queremos ir añadiendo año tras año nuevas funcionalidades. Entonces aquí tenemos ya incluido lo que sería el workflow clínico, o sea, esto ya es una cosa que ya la tenemos en marcha. Lo vamos a completar con un módulo de educación y también con un módulo para compartir casos, para generar foros de discusión y para que vosotros los patólogos podáis colaborar de una manera más amplia, ¿no? Y mucho más sencilla. Y por supuesto toda la parte de algoritmos que ya hemos ido comentando durante la presentación, ¿no? O sea, tenemos los nuestros propios, tenemos los basados en la atención primaria con ayuda de PathAI y de IBEX en este caso, y bueno, llegaremos a acuerdos con otras empresas. Pero también otro dato que os quiero compartir es que en estos centros donde vosotros estáis ya desarrollando vuestros propios algoritmos, a través de esta Open API que os comentaba, pues los vamos a poder incorporar en este ecosistema, de tal manera que los vais a poder integrar dentro de vuestro ecosistema, ¿no? Dentro de vuestra rutina diaria. Y es que de alguna manera la patología digital está muy de moda y hay mucho por hacer y hay muchas empresas que se dedican al tema de algoritmos de inteligencia artificial. Ahora hace poco fue el congreso en Basilea, ¿no? del Europeo de Patología. Allí, pues no sé, los que estuvisteis, yo creo que estaremos de acuerdo que unas 3/4 partes allí eran pósters y charlas de patología digital y de inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera, con Nanify Digital Pathology lo que pretendemos es acercar toda esa tecnología y ponerla a disposición en vuestro laboratorio y para vosotros los patólogos, ¿no? Y bueno, y esto ya para terminar, ¿no? Bueno, hemos hablado de que hay que generar una infraestructura sólida sobre la cual ir creciendo, ¿no? Y llegar a la completa digitalización, apoyados por algoritmos que nos ayuden en el diagnóstico primario, algoritmos que nos ayuden en la evaluación de biomarcadores y en un futuro, y esto es en lo que estamos trabajando, algoritmos que ya no solo tengan la imagen como datos, sino que le podamos añadir varias capas de información con las cuales hacer una predicción de riesgo e incluso hacer esa predicción de una posible evolución en base a un tratamiento para un paciente, ¿no? Y este sería un poco el futuro lejano, ¿no? al que nos dirigimos, ¿no? Que la patología digital llegue a hacer algo que el humano de alguna manera no puede hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien de tiempo? ¿Está todo clarísimo? Sí, muchas gracias, Antonio. Lleváis muchos años trabajando en patología digital, conocéis bien el mercado y desde luego
también lleváis muchos años trabajando con nosotros en inmunistoquímica, en patología molecular y tal. Y ya que hablamos de medicina de precisión, a mí siempre me gusta tener esa visión integradora, ¿no? Ya sé que vosotros no sois proveedores en sí de visores, sino que utilizáis, o de estas herramientas, sino que utilizáis y os integráis con las herramientas que haga falta, ¿no? Pero me gustaría saber si, por una parte, tenéis esa visión o lo vais a incluir en vuestra estrategia de aquello que nos presentabais en Basilea, ¿no? Por una parte, la patología digital, por otra parte, todo el desarrollo que queréis hacer en NGS, en inmunistoquímica, etcétera. Y todo eso en conjunto, ¿cómo lo vamos a tener? Por ejemplo, en lo que comentabas de un adenocarcinoma EGFR positivo, vamos a tener mucha información de NGS y vamos entonces a depender de un LIS que nos integre toda esa información, o tenéis también en vuestra estrategia el integrar esa información en vuestras soluciones. Sí, Marcial, sí, la verdad que es ahí hacia donde nos dirigimos, ¿no? O sea, a poder integrar la información, no solo de la imagen, sino de otras áreas, ¿no? Incluida la NGS, ¿no? Porque creemos que sí que es el camino al que nos tenemos que dirigir. Sí que es verdad que tenemos los retos por delante de ver cómo integramos esa información que todavía no la tenemos bien definida, pero idealmente sí, deberíamos ser de manera autónoma poder conseguir esa información. Y luego otra pregunta que te quería hacer es en relación con la trazabilidad. A menudo me pueden surgir problemas con un lot determinado o para saber específicamente qué clona estoy utilizando. Y yo lo que sí recomendaría que cuando desarrolléis herramientas de visionado, sobre todo en inmunistoquímica, que nos permitáis también tener acceso más rápido a esa información, ¿no? Ya que en vuestro sistema lo tenéis, en el sistema de inmunistoquímica sabemos el lote, sabemos la clona, y sin embargo luego voy a ver la preparación digital y esa información no la tengo, la echo de menos. Correcto, eso es un punto, sí, es un buen punto y sí que lo vamos a tener. De hecho, eso, bueno, como bien dices, lo tenemos en las plataformas de inmunistoquímica. En el sistema de trazabilidad también está. Tú en el sistema de trazabilidad puedes ver todo el histórico, ¿no? de la muestra, todos los puntos por los que ha pasado, incluyendo pues, los lotes que se han utilizado, con las fechas de caducidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora esa información la tenemos ahí disponible. Y si en una futura versión pues la pondremos de una manera, pues vamos a decir, amigable a nivel de preparación de la imagen. Sí, sí, pero totalmente, eso sí que estamos en ello. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Pues damos por finalizada la sesión. Marcel quería comentar unas cositas de tema logístico. Sí.